Tengo una muy buena expectativa, hermano, muy buena expectativa. Tengo una fe renovada, hermanos, una visión, hermanos, todavía que palpita en mi corazón. 2018 será un año de mucha bendición. 2017 para mí fue un año muy bendecido. Obviamente hubo varias crisis, tuvimos varias dificultades, obstáculos, pero sobre todas las cosas Dios nos dio la victoria. Y estoy creyendo que el 2018 viene, hermanos, en un aumento, viene en un crecimiento, en bendiciones de todo tipo, de todo calibre, de toda índole, hermanos. Dios va a bendecir, hermanos. Dios va a bendecir. Mire, va a traer salvación al hijo, a la hija que andan todavía descarriados. Dios va, hermanos, a traer a papá, mamá que todavía no conocen. El Señor, hermanos, va a sanar algunas enfermedades, dolencias, hermanos. El Señor va a bendecir fuentes de trabajo, negocios. El Señor va a hacer cosas tremendas este año. Tengo esa convicción en mi corazón. Y cada mañana, hermanos, en mis oraciones, pues esto es lo que yo le pido a Dios. Que Dios bendiga grandemente. El miércoles pasado, el último miércoles del año pasado, hermanos, estuvimos hablando quería hablarles sobre el fruto, los dones y el ministerio del Espíritu Santo. Me di cuenta que estaba muy extenso y hablamos únicamente de una forma introductoria sobre el fruto del Espíritu Santo. Entonces ahora tocaba hablar sobre el ministerio, los dones del Espíritu Santo, y luego hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo. Pero, hermanos, por ser el primer miércoles, la primera enseñanza del año, me gustaría hablarles de cómo voy a retomar el tema, ¿verdad?, de los dones, y voy a retomar el tema del ministerio del Espíritu Santo. Pero quiero pausar esto para hablar de la transformación que el Espíritu Santo hace en todo creyente, hermanos. Cómo el poder del Espíritu Santo da un cambio maravilloso a toda persona que lo recibe. Mire, vamos a mirar 3 personajes en la Biblia. El primero, vamos a hablar sobre Saúl. Y vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 8, hermanos. Capítulo 10 de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, versículo 6 al versículo 8. La palabra de Dios dice, si ustedes ya lo tienen, lo leen ahí, hermanos, con sus ojos, mientras yo lo recito. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿cómo dice su Biblia ahí? Con poder. Y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Ahora, ¿a quién se refiere? A Saúl. Ahora, Saúl en la Biblia siempre le hemos conocido por el desviado, le hemos conocido por el desobediente, le hemos conocido por el necio, le hemos conocido por el rey que tuvo ingratitud, el rey que no supo y no entendió los propósitos de Dios para su vida. Pero Saúl no siempre fue así, hermanos. Saúl comenzó bien, empezó bien. Ciertamente los propósitos por los cuales fue ungido por rey no eran propósitos buenos, porque Samuel sintió en su corazón que había un desprecio de parte del pueblo hacia Dios y hacia su persona como profeta. Porque cuando Samuel habla con Dios, si lee la Biblia me está entendiendo. Si no lee la Biblia, duérmase un rato, Mire, Samuel cuando habla con Dios le dice: Señor, el pueblo pidió rey. El pueblo dijo: queremos ser como las demás naciones. Samuel les dice: ¿cómo es que quieren rey si tienen a Dios por rey? ¿Verdad? Y no solamente eso, pero el rey iba a tomar el lugar de Samuel. Entonces Dios, conociendo el corazón de Samuel, le dice: Samuel,
No te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. Son los motivos por los cuales se impuso rey. No eran unos motivos espirituales ni buenos ante los ojos de Dios, hermanos. Pero Dios concedió la petición del pueblo y le dio a Saúl. Ahora, Saúl no tenemos por qué culpar a Saúl por lo que el pueblo había decidido. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces Saúl, cuando empieza, no hereda una maldición del pueblo. Saúl empieza bien, hermano. Y en la unción que Samuel le da, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y Saúl profetizó, y después se conoció un famoso dicho que se decía: Saúl también entre los profetas. Y el hombre, hermano, comienza pero muy bien. Era prudente, era sabio, porque el Espíritu Santo, cuando viene, te da sabiduría, te da una investidura de poder, de autoridad. Me gusta mucho la forma en que Saúl reacciona cuando algunos lo despreciaron a él. Él no le resbaló, hermano. No le dio importancia a personas que lo despreciaron como rey, porque el Espíritu Santo había puesto una convicción en él de que lo que estaba sucediendo provenía de Dios. Él no empezó mal, empezó bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le llenó, hermanos. Mire, ahora, ¿qué es lo que hemos estado hablando? Que la Biblia cuando habla del Espíritu Santo, habla de esta forma: el Espíritu en ti y el Espíritu sobre ti. Yo quiero que entienda estas dos diferencias, hermanos. ¿Por qué en ti? Porque cuando recibimos a Cristo, nosotros nos volvemos morada de Dios en nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros, hermanos. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ahora, lo que a veces la gente no cansa a entender, que el Espíritu Santo no se encierra, o no únicamente, hermanos, se determina su movimiento o su obra en morar. Pero de ahí viene lo que conocemos nosotros como la llenura, o se le puede llamar también el bautismo, o se le puede también llamar la plenitud del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu está en ti porque Cristo te santificó, porque Cristo purificó tu alma, y ahora la presencia, la divinidad por el Espíritu Santo vienen a ser morada dentro de ti. Sin embargo, necesitamos pasar a un segundo nivel, que es cuando el Espíritu Santo no solamente está en ti, pero ahora viene sobre ti. Y cuando leemos las Escrituras, encontramos que cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, hermanos, es un movimiento especial, es un poder especial. Por ejemplo, el de Saúl. Volvemos a la Escritura. La palabra de Dios que leíamos dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá, ¿cómo dice su Biblia? Sobre ti. No dice que vendrá en ti. Ahora, en ti, hermanos, puede aplicarse en el Antiguo Testamento, pero recuerde que en el Antiguo Testamento está limitado. Es al Nuevo Testamento donde el cielo se abre por el sacrificio de Jesucristo, y toda persona que ha recibido a Cristo, lavada con la sangre del Cordero, limpiado de sus pecados, tiene acceso no solamente a que el Espíritu esté en él, pero que también esté sobre él. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces le dice: vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Ahora observe lo que la Escritura dice: y serás mudado en otro hombre. Ahora, déjeme pasar al tercer personaje. Ahorita entramos en el segundo. El tercer personaje es Pedro. Ahora, Pedro, ¿cómo era el carácter de Pedro en los 3 años que caminó con Cristo Jesús? ¿Cómo ves tú a Pedro? Pedro se reconocía por ser
aquel personaje extrovertido, a veces hasta necio, inquieto, hablaba de más, reaccionaba, imprudente, emocional. El Señor lo tuvo que reprender varias ocasiones. En una ocasión le dijo: quítate de mí, Satanás. ¿Se recuerda? Porque el hombre, hermanos, parecía que no estaba completo. Caminaba con Cristo, hablaba con Él, experimentó los milagros, caminó sobre el agua. Pero llegó el momento en que Cristo está siendo arrestado y él imprudentemente dice: Señor, no te va a pasar nada, yo estaré contigo. Y el Señor le dice: me vas a negar. Era el mensaje del hermano Mesa el domingo, ¿verdad? Y así sucedió, le negó. Y como vemos a un Pedro temeroso, miedoso, blasfemo, aún después de haber caminado con Cristo. Ahora, unos días después, en Hechos capítulo 2, desciende el poder del Espíritu Santo sobre todos los que estaban en aquel aposento alto. Ahora, desciende el poder, la gente comienza a amotinarse por el estruendo que estaban experimentando, que se estaba viendo, porque era una fiesta judía, la fiesta del Pentecostés, y se comienza a amotinar y comienzan algunos a tirar burlas y a decir: estos están borrachos, por la manera en que actuaban. Ahora tenemos a un Pedro que se levanta con valentía, muy diferente al Pedro que se escondía, al Pedro que tenía miedo, al Pedro que negaba a Cristo Jesús. Ahora se levantó, hermanos, otro Pedro. Ahora entendemos por qué Samuel le dice a Saúl que serás mudado en otro hombre, porque eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo, hermanos. Mire, nosotros somos limitados. Somos, hermanos, personas que cometemos tantos errores, tantas fallas. Somos tan infieles, tan inconstantes. Somos personas que tenemos una mentalidad, una ideología, una forma de interpretación que a veces no va acorde a los propósitos de Dios. Antes bien estamos peleando contra la voluntad de Dios. Antes bien desfallecemos. Antes bien cometemos, hermano, tantas faltas y errores que ocasionalmente se convierten hasta en pecados, hermanos. Somos por naturaleza. Somos, hermano, fallidos. Pero precisamente porque la obra de Dios tiene que seguir adelante y porque había un propósito para Saúl y un propósito para Pedro, se necesitaba algo más que un instrumento como usted y yo lo somos. Necesitábamos que el instrumento sea dirigido, sea llenado, es que aquí hay una palabra que no se puede usar. Iba a decir manipulado, pero no tanto es manipulación, pero más bien un gobierno espiritual, hermano. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viene y toma lo que somos nosotros con esa disposición que tenemos, y aún con nuestras faltas, aún, hermano, con lo que no podemos hacer, y el Espíritu Santo nos capacita, nos da la fuerza, nos muda nuestra personalidad, hermano, y nos hace más activos, más fuertes. Nuestra fe se fortalece. La palabra que sale de nuestros labios se vuelve una palabra poderosa, ungida. Por eso, hermanos, es que hay que desear la llenura del Espíritu Santo, hermano. Por el poder que hay en ti, hermano, que puede haber en ti, por lo que puedes alcanzar, por lo que puedes hacer. Mire, se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántas veces le hablamos a una persona de Cristo y le entra por un oído y le sale por el otro? Y miramos la apatía de la gente, y miramos cuánta gente, hermano, que sí quiere, simpatiza con el evangelio, pero no se convierten. ¿Por qué no se convierten? Porque les hace falta esa revelación poderosa que viene de Dios y que tiene que salir de los labios de un ungido de Dios.
Porque ¿qué pasó con Pedro? Después del mensaje, aquellos hombres, dice la escritura, que se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y luego vienen las cantidades grandes de personas que se convierten a Cristo, no por Pedro, sino por la unción del Espíritu Santo que estaba sobre Pedro. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces 2018, por eso quería introducir esto aquí, debe de ser un año donde la iglesia debe de desear, debe de buscar, debe de recibir, percibir, aceptar el poder, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Porque usted sabe que cuando usted vaya afuera siente la debilidad, siente que las palabras que salen de su boca no llevan fuerza, ni sustancia, ni poder, ni autoridad. ¿Por qué le falta? ¿Qué le falta? Le falta la unción del Espíritu Santo. De eso se trata esto, hermanos. Entonces, amados de Dios, somos a veces tan débiles porque nos falta el poder. Si hacemos comparación, bueno, aquí hay unas diferencias bien grandes. Saúl fue descendente, Pedro fue ascendiente, ¿correcto, hermanos? Porque Saúl comenzó bien, pero poco a poco fue descuidando. Fue descuidando, y su descuido lo llevó al fracaso total y a contristar al Espíritu Santo que estaba en él, hermano. Pedro no, Pedro es diferente. Pedro caminó primero con Cristo, estuvo en el proceso de la enseñanza, y cuando Cristo se fue, ya lo deja listo, preparado, arrepentido de su falta, de su pecado, para que entonces el Espíritu Santo viniera sobre de él y él, hermano, fuera usado poderosamente. Uno descendió, el otro ascendió. Entonces quiere decir esto, hermano, que puede haber en nosotros también la posibilidad de ser ascendentes y no descendientes. Esto quiere decir que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero si no cuidamos nuestra relación con Dios y si no alimentamos, hermano, nuestro espíritu con la misma presencia de Dios, poco a poco podemos ir apagando al Espíritu en nosotros, hermano. ¿Me están siguiendo, hermanos? Qué interesante todo esto, ¿verdad que sí? Entonces, es el primero. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl falló, hermano, y perdió. Ahora, vamos al número 2, porque hablamos del 1 y hablamos del 3. Hablemos del ejemplo 2, David. Porque si hay alguien que experimentó el poder del Espíritu Santo, ese fue David, hermano. ¿Cómo es posible que un jovencito tan debilucho, porque dice que era bien parecido, que era rubio, no se le miraba que fuese, no tenía un porte de guerra, ¿verdad? Y cuando llega a llevar porque lo mandaron a llevarle unos tacos a sus hermanos a la batalla, ¿se recuerda? Sí, eran tacos. Y llega, hermano, y le entra un celo por lo que está pasando. Hay un personaje que sale y se burla de los hijos de Dios, se burla del pueblo de Dios, se burla. Ahora, ¿de dónde saca este joven fuerza, valentía para confrontar? Aún le quisieron poner la armadura de Saúl, el casco, la espada, y dijo: esto me estorba. ¿De dónde nacía la valentía para tomar esas 5 piedras? Y dice la escritura que corrió hacia el enemigo, hacia el gigante, hacia Goliat. Corrió hacia él. Es que yo no creo que él haya sido en su personalidad de valentía que él pudiese tener. Yo creo que el Espíritu Santo estaba sobre él. Como Pedro fue cobarde. Fue cobarde cuando se le confrontó. Tú estabas con Cristo. Y él dijo: no, yo ni lo conozco. Y dice que maldijo. Pero ahora encontramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que se levanta en medio de la multitud y dice: ¡Ey! ¿Estos no están borrachos? Es lo que el profeta Joel dice, capítulo 2, versículo 12, usted lo conoce. Es lo que el profeta Joel dijo. Y comienza a predicarles de Cristo, hermano. Santo Dios. ¿Se da cuenta? Sí, ahora, este David, hermano, vayamos por ejemplo a 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 al 13 primero, y luego vamos del 14 al 19. El 12 al 13 dice: envió pues por él
y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y se parecía a mí este ingrato. Dice, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Ahora, déjeme, tomo esta escritura, este es. Hoy Dios está diciendo, este es. Cuando se mira al espejo, mañana en la mañana que se levante temprano para venirse a la oración, a buscar a Dios, ¿verdad? Que yo sé que no va a llegar, pero de todas maneras se lo digo. Diga, este es. Así dijo Dios a Samuel, este es. Y mire lo que dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vino sobre David, sobre él. No en él, sobre él. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, vayamos al versículo 14, porque hay que ver qué pasó con Saúl. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de. No se olvide, hermano. Entienda que así como pecó Saúl, pecó David. Yo no creo que haya una diferencia de pecado el uno del otro. La diferencia entre estos dos personajes es la siguiente. Es la misma entre Pedro y Judas. El arrepentimiento de Judas fue remordimiento. El arrepentimiento de Pedro fue quebrantamiento. Saúl se arrepintió, pero con remordimiento. David se arrepintió con quebrantamiento. Y nace el Salmo 51. Y yo lo repito mucho, el Salmo 51, más esa parte donde dice, no quites de mí. Porque él ya había visto que el Espíritu del Señor estaba sobre Saúl. Y mire lo que dice la Escritura. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Si nosotros tuviésemos esa oración, ese gemir interno, no quites de mí tu Santo Espíritu. No. Espíritu noble, dice mismo Salmo 51, me sustente. Híjole. Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quisiera tomar más tiempo aquí. ¿Me dejan? Sí. ¿A cuándo van a cenar hoy? Están en ayuno, ¿verdad? Nomás se va a comer el granito de frijolitos con arroz indiano. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús enseñó sobre la casa limpia? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre ti, pero te llena. En la llenura hay dones, hay ministerios, hay santificación, hay poder, hay autoridad, hay investidura. Cuando las personas contristan al Espíritu Santo y el Espíritu se aparta de ellos, porque lo puedes apartar de tu vida, ¿verdad? Entonces quedas accesible, quedas abierto. ¿Sabes por qué sufres de tantos trastornos? Tantas debilidades, tantos desánimos o tantos, voy a decirlo de esta manera, tantos momentos de depresión. ¿Por qué el gozo del Señor no está en ti? Yo no puedo decir, y esto está equivocado si alguien lo dice, que estás endemoniado. No. Lo que sí estás es influenciado. Porque solamente el que no tiene a Cristo está endemoniado. Pero el que tiene a Cristo, hermanos, puede vivir en Cristo, pero puede dejarse influenciar. La llenura no permite que las influencias de afuera penetren. El descuido de Saúl fue precisamente ese, hermano, que
que cuando pierde al Espíritu del Señor, entonces el espíritu malo viene a atormentar. Y por eso se volvió un hombre violento, un hombre necio, una persona que no tenía entendimiento de lo que hacía, a tal grado que se sentía mal en todo momento, como usted pues. No es cierto. Usted se siente bien, díganme. Versículo 15: los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con. La palabra clave ahí es que Dios está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a tu hijo, el que está con las ovejas. Y usted ya conoce la historia. Fue traído David, y cuando le atormentaba el espíritu, ese tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, este otro se calmaba. Ahora, ¿por qué? Porque la unción, no porque tocaba bien. No sé si me está entendiendo. Tiene que entender que esto es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Cuando nos comenzamos a familiarizar más con el Espíritu Santo, hermanos, entonces vamos a poder comprender y entender lo que es la llenura, el bautismo, el poder de Dios en nosotros. Y hermano, mire, aquí viene, ya. Esto es bien importante, hermanos. Una vez que pruebas la unción, qué difícil es que la dejes ir. Cuando ya la probaste. Ahora, ¿cómo sabes que estás lleno o ungido? Aquí viene el problema pentecostal, El problema de nosotros los pentecostales somos muy, iba a decir una palabra aquí, pero no, mejor no digo nada. Pero sí, son medios. El problema del pentecostal es que cree que el poder y el bautismo en el Espíritu Santo siempre se encierra en las emociones. Nunca encuentro en la Biblia en donde la manifestación sea emocional. Le voy a decir cómo sabes que eres lleno del Espíritu Santo. No es únicamente cuando sientes bonito, porque sea lo que sea, el poder es tan grande que se te levantan los pelos, hermano. Aleluya. En serio. El que ha probado la gloria de Dios, hermano, y sientes que caminas en el aire, hermano. No. Hay una paz y un gozo, y hay un poder, hermano, interno, un fuego interno que no, hermano, es algo. No, hermano, esa sí es droga, para que me entiendan. Eso sí es andar high, hermano. En serio, Pero no está ahí. El poder está en los resultados de conducta y de palabra. Por ejemplo, volvemos a la persona cuando le hablas de Cristo y no entiende, no oye, no escucha. Pero cuando una persona con unción le habla, no está en las palabras que dijiste, sino en el Espíritu Santo que lleva las palabras. Porque Pedro había sido un hombre, hermanos, que caminaba con Cristo, creyente. Lo identificaron, le dijeron: tú hablas como ellos, tú eres de ellos. Pero no pudo sustentar su llamado. Sin embargo, acá, hermanos, en su primer mensaje, 3,000 personas se convierten. ¿De dónde? No era Pedro, ¿verdad? Sino el Espíritu que estaba sobre Pedro.
¿Me están entendiendo, hermanos? No hacíamos aquel canto, no era la sombra, sino la... ¿Se recuerda? O ya no se canta, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. No era la sombra, algo así por ahí va. ¿Por qué, hermanos? Porque el ahí precisamente, hermanos, yo creo que nos hemos convertido en cristianos limitados, porque nos hemos olvidado de que Dios ha dado una promesa. ¿Se recuerda que hablamos del Espíritu Santo como promesa? Promesa, Él ha prometido. Es promesa. Es promesa. Entonces, hermanos, las cosas pueden cambiar y podemos ser más exitosos y podemos servir mejor al Señor y no venir a la iglesia arrastrando la cobija. Digan amén. Forzados a callar la conciencia. Oh, hermanos, como tenemos tantos creyentes y tantos servidores y maestros que están desanimados, que ya quieren tirar la toalla, que ya están cansados, ya se fastidiaron, otros se enojaron, otros corrieron, y hay de todo, hermano, que es en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hacían en sus fuerzas. Porque en algún momento se perdió la unción del Espíritu Santo. Y necesitamos retomar la unción, hermanos. Retomar la llenura del Espíritu Santo. Entonces la Biblia, cuando hablamos nosotros en la doctrina pentecostal correcta, por ejemplo el asambleísta dice que, hermanos, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. No la emoción, no la quebrada de bancas, tampoco la maroma. Sí, porque ahí hemos agarrado aquello y ahí lo hemos encerrado. Ahora, yo, hermanos, que nací en cuna pentecostal en Cristo Jesús, yo batallé mucho en mis primeros años y algunos creen que soy más bautista que pentecostal, pero no soy pentecostal, hermano. Yo hablo en lenguas, aunque no lo parezca. Pero él le va. Yo tenía mucho ese problema, hermanos. Porque desde un principio yo fui alguien que le creyó a Dios en las Escrituras. Ahora, a mí me desesperaba ver. Y ahí fue donde entró una confusión y una lucha interna que yo tuve por muchos años, hermanos. De ver a las personas en el altar, echando maromas, hablando en lenguas, quebrando bancas, dándole zancadillas a otros, otro dando remalazos. Y wow, qué bonito culto, la gloria de Dios. Y un montón de emociones en aquel lugar, un bullicio tremendo. Y al salir, hermano, no a la puerta, ya estaban hablando mal del pastor. Ya estaba peleándose fulanita con sutanita. Ya estaba aquel hermano enojado. Ya. Y yo me hacía la pregunta, ¿dónde está el poder? Ahora, no me malinterprete, porque también experimenté el poder de Dios en donde te levantas, hermano. Y entonces puedes controlar y dominar toda debilidad. Y tu palabra se vuelve una palabra eficaz que toca el corazón y la vida. Yo me di cuenta de esto, hermano. Si alguna eficacia puede haber en mi mensaje, y donde he estado y donde he predicado y donde se me han abierto las puertas, ya no han dependido de mi conocimiento, ni de mi entendimiento, ni mi sabiduría, sino del Espíritu Santo, hermanos. Y para poder adquirirlo, hermano, me tuve que gastar horas en el altar. Me están siguiendo, santos. Entonces la iglesia tiene que volver a entender y a retomar esa llenura y no confundir y tener un discernimiento. Y ciertamente va a haber movimiento y va a haber expresión y va a haber emoción, porque eso es inevitable, porque es parte de nuestra humanidad y porque ¿quién puede, hermanos, aguantar la gloria de Dios sobre tu cuerpo? Si aguantar la lágrima que no salga o que se te pongan los pelos de punta, hermano. ¿Sí me están siguiendo, santos? Pero volviendo al punto aquí que nos ataña, ya para cerrar esto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de una persona llena? La conducta y los frutos. Esa persona le habla a la gente y la gente se salva, hermano. Esa persona, hermano, cada vez que te acercas a ella tiene una palabra de sabiduría. Son gente llena del Espíritu Santo, hermano. Son gente que nunca la miras tirando toallas ni arrastrando los pies para ir a la casa del Señor.
gente que sabe adorar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Gente valiente que nunca niega a su Dios ni a su fe, y donde quiera que está se para, y el que es perico donde quiera es verde, dice la Escritura. No es cierto, no dices. Nomás quiero que me entiendan, hermano. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos tanta flaqueza, tanta debilidad, tanta apatía, tanto forzamiento, tanta debilidad dentro del pueblo del Señor? Porque la iglesia ha contristado al Espíritu Santo. Y lo que la iglesia necesita no es otro seminario. Lo que la iglesia necesita es el poder y el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén, amados. Así que este año búsquelo, deséelo, anhélelo. Madrugue en las mañanas, véngase a la casa de Dios. Pídalo, gímalo, llore. Pida, clame a Dios. Tiene que desearlo, tiene que amarlo, tiene que haber un ardor interno. Amén. Ya son las 8 y usted tiene que ir a ver la novela. Pónganse de pie.